Ok, vamos entonces a comenzar esta clase. Como les prometí, estoy tratando de grabar nuevamente la clase de desarrollo socioemocional hasta los 2 años en mi casa porque olvidé grabarla el día lunes cuando realizamos la clase. Entonces esta grabación va a ser una versión un poco más resumida de la clase que hicimos el día lunes 6 de enero, pero espero que les sirva para poder repasar para su certamen de la próxima semana. ¿Ya? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Vasily Biuring y yo voy a ser su profesor de ciclo vital de aquí a lo que queda de este semestre tan accidentado que hemos tenido. ¿Ya? Y la clase entonces que vamos a revisar es para mí uno de los temas más bonitos, diría yo, de la psicología del desarrollo, que es el desarrollo socioemocional de las niñas y de los niños hasta aproximadamente los 2 años de edad. ¿Ya? Ese es el último de los contenidos que entra entonces en el certamen que vamos a tener la próxima semana. Y entonces vamos a comenzar. Voy a colocar esto en pantalla completa. No puedo porque si no voy a arruinar la grabación. Así que vamos a avanzar así simplemente y vamos a ir revisando varias cosas. Comencemos entonces a hablar sobre el concepto de temperamento, ¿ya? El temperamento es, en términos simples, es la parte biológica que influye en el desarrollo socioemocional y particularmente del desarrollo del carácter y a futuro también de la personalidad y de la identidad. ¿Ya? El temperamento entonces es la predisposición biológica que tienen las personas que nacen con ella para responder de una u otra forma a la estimulación externa. ¿Ya? Y también tiene que ver con las diferencias que cada uno presenta en términos de la reacción emocional que presentan los bebés para reaccionar a esta estimulación. Cuando yo estimulo o cuando trato de relacionarme con un bebé, el bebé de manera biológica va a traer incorporado por algunos factores genéticos, cierto tipo de temperamento. ¿Ya? Ese temperamento va en cierta forma, a influir cómo va a reaccionar ese bebé ante la estimulación externa y también hacia otro tipo de factores. Por ejemplo, también va a condicionar los ritmos del bebé y también la forma en la que responden a su cuidador, sus ritmos de alimentación, sus ritmos de sueño y también su apertura hacia la novedad, hacia los cambios que suceden en el ambiente de ese bebé. Entonces, a partir del temperamento hemos definido 3 tipos de temperamento. ¿Ya? Tenemos niños fáciles, niños difíciles y niños lentos de animar, niños lentos o lentos de animar. Y cada uno de ellos presenta diferentes formas de reacción hacia la estimulación externa y también diferentes formas de ritmos, de los ritmos naturales del bebé. Por ejemplo, el niño fácil, como lo dice el nombre, es como el niño que cualquier papá, mamá o persona que críe quisiera tener, ¿ya? Es un niño que responde bien a la novedad y al cambio, a los cambios de su entorno. Desarrolla con rapidez cuáles son sus horarios de sueño y de alimentación. Es ese niño que duerme lo que tiene que dormir, duerme rápidamente, desarrolla esos ritmos de dormir en la noche, estar en el día más tranquilo o jugando y sonríe a los extraños a medida que se va desarrollando, tiene una buena disposición hacia las personas extrañas. Por ejemplo, no presenta muchas mañas cuando lo cambias de brazo, etc. Y en general es un niño positivo. Ya quédense con eso respecto al niño fácil. Es un niño que responde bien a la novedad y tiene buenos horarios de sueño y de alimentación y que responde bien también a los extraños. Todo lo contrario del niño difícil, que es nuestro segundo tipo de temperamento. Los niños difíciles presentan exactamente lo contrario, una respuesta muy deficiente a la novedad y al cambio. Cualquier tipo de modificación que suceda en la habitación en la que están, o en la cuna, o en el entorno inmediato, hace que el niño llore o reaccione de manera mal afectivamente, emocionalmente. Tiene horarios irregulares de sueño y de alimentación, es decir, le cuesta mucho generar rutinas de sueño y rutinas de alimentación. Son niños que lloran y el papá o la mamá no sabe por qué está llorando o se coloca
Por ejemplo, que se desordenan los ritmos de sueño o resiste que otras personas lo hagan dormir, salvo, por ejemplo, su figura principal de apego. O sea, es el niño que solamente se duerme en los brazos de su mamá, por ejemplo. No duerme si lo hace dormir una tía, o si lo hace dormir el papá, o si lo trata de hacer dormir un hermano, o solamente se queda dormido en los brazos y no en el coche. Es ese tipo de niño o niña. Reacciona con pataletas frente a la frustración y también presenta periodos de llanto fuerte. Eso podríamos decir que es una de las principales características, pero sí también ríe muy fuertemente. El niño difícil no es que esté todo el tiempo llorando, sino que es un niño muy intenso emocionalmente. Y por otra parte tenemos el tercer tipo de temperamento, que es el niño lento de animar. Es aquel niño que responde con bajo nivel de intensidad emocional hacia los cambios en su entorno. Responde con lentitud a la novedad y al cambio, presenta horarios de sueño y alimentación que son menos regulares que los niños difíciles, y también puede desarrollar de manera gradual el gusto por nuevos estímulos, pero solamente a través de exposiciones repetidas y sin que se ejerza presión. Es el niño o el bebé que es más tranquilo. Tiene también horarios muy irregulares, pero no responde con la misma intensidad que el niño difícil ante la novedad y el cambio. Como que pueden suceder cosas alrededor, pero no le afectan mucho o no se da por entendido de alguna manera. Esos son los tres tipos de temperamento que se han detectado, que la investigación ha podido detectar, que son las formas entonces en las que reacciona un bebé o una bebé tempranamente. Yo diría desde el mes o desde los 2 meses uno puede advertir cuál es el tipo de temperamento del bebé. Y como les decía, es la parte más biológica o una programación biológica que tiene que ver con herencia, con la que venimos al mundo en términos de reacción social y afectiva. Eso, por supuesto, no quiere decir que determine eventualmente el desarrollo psicológico, sino que es un factor que fuertemente influye, pero no determina necesariamente el desarrollo del niño y de la niña. Luego, en la siguiente diapositiva, vemos el siguiente concepto que es muy importante que tengamos en cuenta, que es el concepto de confianza básica y la desconfianza básica. Este planteamiento tiene que ver con la teoría del desarrollo en etapas planteada por Erik Erikson. ¿Ya? Erik Erikson es un teórico de la psicología del desarrollo, de orientación psicodinámica, psicoanalista en ese sentido, y planteó una teoría del desarrollo psicológico en diferentes etapas. Significa que cada persona va pasando por diferentes etapas a lo largo de su vida, que son diferentes a cada una de las otras, y que en cada una de esas etapas la persona tiene que cumplir ciertas tareas, ¿ya? La persona puede cumplirla o no cumplirla por circunstancias de la vida, y a medida que las va cumpliendo, estas tareas le garantizan un desarrollo psicológico positivo. Sin embargo, si la persona no logra cumplir las tareas o las metas de desarrollo de esa etapa, va quedando con tareas o con temas no resueltos hacia adelante en la vida. Y precisamente en la primera infancia, el lactante y el niño hasta los 2 años están en la primera etapa del desarrollo, que para Erik Erikson era la confianza básica versus la desconfianza básica, ¿ya? Para poder comprender mejor este concepto, pueden revisar un texto de la literatura complementaria que les dejé en el temario, que es Desarrollo Socioemocional clave para la primera infancia, de la UNICEF, ¿ya? Pero en términos generales, la confianza básica es una creencia o una actitud que se desarrolla a partir de las experiencias de cuidado, ¿ya? Los niños que logran la confianza básica es que el bebé desarrolla la idea de que el mundo es un lugar seguro y que va a haber alguien que me va a cuidar si yo lo necesito, ¿ya? Eso podríamos definirlo como lo que es la confianza básica en sí, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en la diapositiva dice precisamente que si los niños logran la confianza básica, el bebé al nacer tiene que sentir que el mundo es un lugar seguro para vivir. Y si lo logra, vamos a tener un adulto o una persona confiada, optimista y autoconfiada.
Ujú. Por otra parte, si a partir de las experiencias primarias de desarrollo el niño desarrolla desconfianza básica, es decir, la sensación de que el mundo es un lugar inseguro del cual hay que protegerse o estar asustado, eso genera un fracaso en el cumplimiento de la tarea de esta etapa y genera entonces personas desconfiadas, pesimistas y con facilidad para frustrarse o nostálgicos respecto a su propia infancia. Pero en ese sentido, los niños llegan al mundo en un nivel eh, de desprotección absoluta. Los bebés, las crías humanas tienen un alto grado de dependencia ante sus cuidadores. Y en ese sentido, el niño poco o nada puede hacer para garantizar el cumplimiento de esta etapa. En ese sentido, los factores clave, las relaciones significativas para poder lograr la confianza básica son las figuras de cuidado. Es decir, las figuras maternas, paternas o la figura significativa de cuidado, aquella persona que encarna el cuidado del bebé. Ujú. Eso es en términos generales la confianza básica, que es el planteamiento de Erikson. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el resumen del ciclo de gratificación que permite desarrollar la confianza básica. Ujú. Y este resumen, es decir, es el ciclo a través del cual los niños pequeños satisfacen o frustran sus necesidades. Ujú. Partimos entonces en este primer paso que tenemos un niño llorando. El niño o niña, el bebé en este caso, experimenta una necesidad que puede ser hambre, frío, o está mojado, se hizo pipí, se hizo en los pañales, o quiere ser cogido o echó de menos o se sintió solo. El niño se pone a llorar. Esa es su primera conducta instintiva que tiene para poder hacer saber al resto que que tiene una necesidad. Uh-huh. Esto, por supuesto, no es consciente, no lo hace intencionalmente, sino que es una acción instintiva. Entonces, el niño requiere atención y reacciona con enfado, llora y se siente molesto. En este momento pueden haber dos resultados. Por una parte, puede haber una gratificación, es decir, llega alguien, un adulto o un cuidador, y cubre o gratifica o satisface las necesidades de este bebé. ¿Qué sé yo? Llega, lo revisa, le dice, ay, ¿qué pasó? Aquí estoy, o le da de comer, o le limpia los pañales, o lo abriga más, cumple la necesidad que tiene. Y el bebé se siente satisfecho. Y esa sensación de satisfacción de las necesidades genera gratificación en el bebé y favorece entonces la formación de la confianza básica. Es decir, la idea de las necesidades y de las relaciones satisfactorias, de que el mundo es un lugar seguro y que cuando yo lo necesite, alguien va a venir a cuidarme. Alguien va a estar ahí para mí. Y luego se vuelve a repetir el ciclo cuando el bebé experimenta otra necesidad, vuelve a llamar la atención y experimenta así ciclos de gratificación a lo largo de todos los días de la semana, todos los días del año, y así es como se va construyendo la confianza básica. Si en este punto, cuando el bebé despliega su conducta de requerir atención, el llanto, y nadie llega a satisfacer o cuidar a ese bebé, se rompe el ciclo entonces de gratificación y genera entonces problemas de vínculo. Sucede cuando el niño entonces no ve cubiertas sus necesidades de forma consistente. Se siente desamparado, enfadado y no desarrolla entonces la confianza necesaria para poder desarrollarse en el mundo. Uh-huh. Ese es entonces el resumen del ciclo de gratificación y así es como se construye la confianza o la desconfianza básica. Uh-huh. Y con eso pasamos entonces al gran tema, diría yo, uno de los temas más importantes que han sido estudiados en términos del desarrollo socioemocional en niños pequeños, que es el tema del apego. Uh-huh. El apego o el vínculo primario, el primer vínculo que existe entre el bebé, el niño o niña en el mundo, y la otra persona más importante que tiene, que es el cuidador principal, ¿ya? Y entonces podemos definir que el apego es una tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos o vínculos, especialmente con el primer cuidador, que suele ser la madre, o otro tipo de cuidadores que pueden ser el padre, una abuela, una tía, cualquier persona a la cual el niño identifique como su cuidador principal. Uh-huh. Esto tiene que ver con que los humanos son primates superiores y, como les comentaba, el bebé llega en un nivel muy de desprotección y de dependencia absoluta a este mundo porque nace muy poco desarrollado en comparación con otro tipo de crías de mamíferos. Uh-huh. Hay mamíferos que
nacen y a los 10-20 minutos están caminando, ¿ya? Los humanos se demoran un buen año en aprender a caminar, 2 años en aprender a comunicarse, a hablar. Entonces los bebés nacen en un estado de desprotección. Y el apego, entonces, es un vínculo que tiene una función evolutiva y de garantizar la supervivencia. El apego, como lo bien dice el nombre, apega a la cría y el cuidador o la madre para garantizar la supervivencia de ese bebé. Y es un proceso, por supuesto, paulatino. No es algo que no es una conducta refleja. En cierta forma, sí, el bebé llega con un repertorio conductual instintivo entre el cual están conductas de apego que son llamar, que son agarrarse, que son llorar, pero la relación de apego es una relación que se construye. Es un proceso paulatino en el cual se sincronizan el cuidador o la madre y el hijo, y se va logrando con el tiempo. Pero también es una de las mayores teorías de estudio en psicología del desarrollo. Y tiene algunos orígenes y antecedentes que sería bueno que revisáramos. Algunos antecedentes incluyen los estudios de René Spitz, un académico que estudió principalmente, era un académico de orientación psicodinámica también, psicoanalista, y su objeto de estudio era que él se dio cuenta de que cuando algún bebé era hospitalizado por diferentes procesos y era separado de la madre o del cuidador principal por un periodo extenso del tiempo, eso generaba un daño, un efecto negativo devastador en el desarrollo infantil de ese bebé. Y así lo estudió a partir de diferentes casos, que es lo que llamó el síndrome del hospitalismo, ¿ya? O de la hospitalización del niño pequeño. Y eso es lo que estudia, al fin y al cabo, los efectos entonces de la privación afectiva en el desarrollo infantil. Hay un link, les recomiendo que revisen bien el video porque explica muy bien cuál es el trabajo de René Spitz y cómo este contribuyó a que la gente se diera cuenta de que, ok, parece que la relación que existe entre el bebé y la madre es importante, no solamente respecto a la satisfacción de las necesidades del bebé, sino porque la relación afectiva en sí contribuye al desarrollo físico, cognitivo y afectivo de ese bebé. Vean el video, por favor. Ese es el primer antecedente entonces que se tiene, que dio paso hacia el estudio del vínculo. Luego tenemos los otros tipos de estudio. Por ejemplo, está esta figura de Konrad Lorenz, que era un etólogo austríaco. Tenemos que recordar que en la primera mitad del siglo XX, la psicología era fundamentalmente estaba fomentada o era estudiada desde dos escuelas que eran las predominantes, que eran el psicoanálisis y el conductismo. El conductismo era una escuela que estudiaba no solamente a los humanos, sino la forma en la que los animales, entre ellos los humanos, reaccionaban a la estimulación y cómo podíamos comprender la conducta de los seres vivos a partir de las contingencias ambientales. Entonces, Konrad Lorenz era un etólogo. Él se dedicaba al estudio de los animales y también de la conducta, y a través de sus estudios él descubrió que había un momento crítico, un periodo crítico en el cual él estudiaba, en su estudio sobre patos, sobre las crías de patos, observó que al momento de nacer hay un momento crítico durante el cual se establece un lazo, una unión, un apego, el vínculo de apego entre las crías y las madres. Entonces, el bebé pato eclosiona del huevo y al ver a la madre hay un periodo crítico en el cual se forma ese lazo, y eventualmente se le sirve a la supervivencia de ese pato, porque después el pato a partir de ese momento se imprima con la mamá pata y lo sigue para todas partes. Eso es lo que él estudió y se dio cuenta de que si no había una mamá pata, el pajarito, el bebé pato, se imprimaba o se apegaba a la primera criatura que tuviera alrededor y con la cual se identificara. En este caso, en sus estudios, Konrad Lorenz sirvió de figura de apego principal para sus patos. Se pueden ver en las fotografías la relación que tenían y también cómo lo seguían. Y el video explica mucho mejor este tipo de relación. También les recomiendo que lo puedan mirar.
Y luego llegamos, diría yo, que es a nuestro antecedente principal en el desarrollo de la teoría del apego, que es John Bowlby. John Bowlby también fue psicodinámico. Vamos viendo cómo hay una fuerte influencia de esta escuela entonces en el planteamiento de la teoría del apego. Y él desarrolló entonces lo que podríamos decir el cuerpo principal o el planteamiento principal de la teoría del apego. A través de un modelo explicativo que entonces defiende y explica los vínculos afectivos entre aves y mamíferos, incluidos el ser humano, y que estos vínculos son fundamentales para el desarrollo psicológico. Y él definió textualmente el apego como cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con el otro individuo claramente identificado al que se considera más capacitado para enfrentar al mundo. ¿Ya? Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está asustada, fatigada, enferma y se siente aliviada con el consuelo y los cuidados. Acá es muy importante ver el énfasis que coloca John Bowlby en que el apego es una conducta. Hay conductas que se llaman conductas de apego. Y el ser humano o otro tipo de mamíferos o animales más complejos despliegan este tipo de conductas de apego: llorar, gritar, asustarse, encogerse, buscar al cuidador, o buscar a la mamá, o buscar al papá, o buscar al cuidador principal, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones que lo asustan, que lo fatigan o que lo enferman. Es muy importante considerar eso. Y en su video, en el video que está junto a esta lámina, por favor revísenlo también, se ve cómo se estudiaba el estudio del apego en crías de primates, y podemos observar también cómo, por ejemplo, el primate prefería entre, por ejemplo, era un bebé primate separado de la madre. Cuando se les ponía a dos figuras o dos maniquíes de mono, uno que era solamente de lata desnuda pero que tenía una mamadera, y otro que no tenía mamadera pero que tenía como piel de peluche, el monito prefería ir siempre hacia el maniquí que tenía peluche, porque le recordaba mejor, o porque se sentía más cómodo, porque sentía el afecto o el calor de ese maniquí. Es muy importante observar ese tipo de resultados de esos estudios, porque sirvieron precisamente para elaborar entonces toda esta teoría. Les recomiendo que vean por favor este video. Eso respecto a John Bowlby. Y luego tenemos nuestro último antecedente principal, que es el trabajo de Mary Ainsworth. Mary Ainsworth fue una investigadora, psicóloga del desarrollo, americana, norteamericana y también canadiense, que estudió el vínculo entonces entre y la interacción entre los madres y los hijos, y que desarrolló un método experimental que llamó la situación del extraño, para poder comprender ese tipo de interacción o ese tipo de vínculo. ¿Ya? A partir entonces de los trabajos de Mary Ainsworth y de la situación del extraño, es decir, cómo reaccionaban los niños en una situación, en una sala desconocida, cuando su papá o su mamá o el cuidador principal salía de la sala, y cuando aparecía, por ejemplo, un extraño, a partir de la reacción que tenían los niños, ella elaboró diferentes tipos de apego, que es lo que actualmente nosotros conocemos como la teoría explicativa del apego, ¿ya? Y que vamos a revisar enseguida. Pero revisen con cuidado el link del video de YouTube en el cual están los resultados del experimento de la situación del extraño, porque explican muy bien cada uno de los tipos de apego. Ya está subtitulado, así que revisen el video, es obligatorio, probablemente saque alguna pregunta del certamen respecto a eso. Entonces ese es el trabajo de Mary Ainsworth, un tremendo trabajo, es un trabajo relativamente reciente, y los invito a revisarlo. Definimos entonces el apego como la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos o vínculos, especialmente entre las madres o cuidadores y sus niños o niñas. Y tenemos, por supuesto, cuáles son nuestros autores principales, Ainsworth y Bowlby. En esta lámina incluí una serie de fotografías de cuidados infantiles en las cuales no solamente se ve una madre con sus hijos, sino diversidades de familias. En Chile tenemos diversas formas de familia, y es importante señalar en este punto que el apego es básicamente el vínculo que se establece entre el cuidador principal y el niño.
sea cual sea este cuidador. Suele ser por socialización de género y por características culturales de nuestra sociedad, la madre el cuidador principal o la figura de apego. Pero hay muchas familias en Chile en las cuales no existe una figura de apego que coincida con la madre, o la madre no se convierte en la figura de apego, sino hay otros familiares que también pueden servir para la formación de este primer vínculo. Podemos ver a un padre jugando con su hija, a la figura de la abuela, que también influye mucho en la familia chilena, particularmente en aquellas en las cuales ambos padres trabajan y quien cría a los niños es la figura de la abuela. Y diferentes otras fotografías que ilustran un poco esta idea de diversidad familiar. Y también en esta lámina podemos ver que el apego, como les comentaba, es un tipo de vínculo, un tipo de relación que se va desarrollando, que se va construyendo, y también depende del nivel de desarrollo del bebé. Entonces hay etapas o fases del desarrollo del vínculo del apego, ¿ya? Que se establecen desde que el niño nace hasta el año, fundamentalmente. Y hemos identificado 4 fases. La primera fase, o también llamada el preapego, sucede entre los 0 y los 3 meses, y es a través del cual el niño que está recién nacido entre 0 y 3 meses comienza a experimentar preferencia por las personas, en general por otros humanos, sin establecer preferencias. ¿Ya? El niño empieza a reaccionar o se empieza a dar cuenta, el niño que está recién nacido, que empieza a relacionarse con el mundo, comienza a darse cuenta que hay otras personas alrededor de él y empieza a reaccionar de manera positiva y a vincularse con otras personas. Es el niño que comienza a mirar a su alrededor, que mira a sus tíos, que mira a sus hermanos, que mira a sus padres y empieza a sonreír o empieza a reaccionar y a relacionarse de cierta forma con ellos. Pero aún de manera sin establecer preferencias. Es una conducta de apego que está aún sin especificar. Luego, en la segunda fase, o la fase de formación del apego que ocurre entre los 3 y los 6 meses, aparecen entonces algunas preferencias por la figura del apego, pero sin rechazar a los extraños. Es decir, el niño ya ha asociado algunas caras o un olor o alguna persona particular que se convierte entonces en el primer cuidador o en la figura de apego, y empieza a experimentar algunas preferencias por esa persona. Por ejemplo, se queda más tranquilo en los brazos de esa persona, o cuando está en algún espacio echa de menos o se pone a llorar si la persona no está. Entonces, en esta fase el niño ya comienza a identificar al cuidador principal o a la figura de apego, pero aún sin rechazar o sin presentar una reacción de rechazo hacia los extraños. Luego tenemos la tercera fase, que es la fase propiamente de apego, en la que transcurre entre los 6 meses, llegando a los 8 hasta los 12 meses, que es entonces la preferencia exclusiva por las personas que lo cuidan y rechazo a los extraños. Es entonces este niño tímido que le da miedo a las caras extrañas o las personas desconocidas y prefiere esconderse en la mamá, o que que es tímido y que reacciona de esa manera, se esconde en los brazos de su mamá, o prefiere específicamente la presencia de su madre o de su cuidador, y presenta miedo y rechazo hacia las figuras o las caras extrañas. Y luego tenemos en la fase 4, que es la última fase de formación, que es desde los 12 meses en adelante, en las cuales aparecen los apegos múltiples. Es decir, una mayor independencia del bebé o del niño o niña en esta etapa, y acepta cierto tiempo de separación con su figura de cuidado y comienza también a establecer otro tipo de lazos de afecto con otras personas. Entonces son los apegos múltiples porque tienen que considerar que a los 12 meses en adelante el niño ya comienza entonces a caminar. Entonces presenta otro tipo de relación con su ambiente, otro tipo de relación con su cuidador, comienza a adquirir un poco más de independencia en esta búsqueda de exploración del mundo, y también acepta cierto grado o tiempo de separación del cuidador. Por ejemplo, si ve que el cuidador está ahí sentado, su mamá está sentada, el niño puede explorar alrededor la habitación en la que está o el espacio en el que esté, mirando de repente dónde está la mamá. Si la mamá se desaparece, el niño puede estar un momento, pero eventualmente va a empezar a echarla de menos o va a empezar a experimentar miedo.
Y también comienza entonces a establecer otros tipos de lazos de afecto con otras personas, además del cuidador principal. Esas son las 4 fases de la formación del desarrollo del apego. Y a partir entonces del apego se han podido identificar, y a partir también de los estudios de Mary Ainsworth, que han sido ampliamente citados y que actualmente siguen vigentes, se han podido identificar 4 tipos de apego, ¿ya? En su planteamiento original eran solo 3, en esta diapositiva están descritos solamente con la idea principal, espero poder explicárselos un poco mejor, pero tendríamos entonces 4 tipos o estilos de apego. El primer estilo de apego es el apego seguro, ¿ya? Cuya característica principal es una relación segura con la madre o con el cuidador principal. Es decir, el niño está seguro que el cuidador lo va a cuidar y va a estar ahí cuando lo necesite. Entonces tiene una relación segura, una relación agradable, una relación normal. El niño con el apego seguro no es el niño que no llora, ¿ya? No es el niño que anda realmente feliz por todas partes, sino que es el niño que no tiene miedo de explorar porque está seguro que su cuidador va a seguir ahí o que lo va a cuidar cuando sea necesario. Es aquel niño que está jugando, que sale al patio, que mira, pero que si se asusta o que le pasa algo, va a llorar. Y va a llorar porque está seguro que llorando o va a correr hacia los brazos del cuidador porque sabe que va a estar ahí para poder protegerlo. Va a llorar, va a estar asustado y la mamá o el papá o el cuidador le va a decir, ya, ¿qué te pasó? Un abrazo, un beso y vamos jugando de nuevo. Y se le pasa al niño la rabieta y sigue jugando. Se le pasa el miedo y sigue jugando. Ese es el apego seguro. Por otra parte, tenemos otro tipo, tenemos entonces apego seguro o también la formación de vínculos que son apegos inseguros, ¿ya? Y dentro de esos apegos inseguros tendríamos estos otros 3 formatos de apego que son el apego evitativo o evasivo, el otro tipo que es el apego ansioso ambivalente y también el apego desorganizado, ¿ya? El apego evasivo o evitativo es aquel niño o niña que no responde cuando la madre está presente, ¿ya? Es decir, evita la presencia del cuidador como forma de vincularse. Y es característico de situaciones familiares, experiencias familiares de negligencia o de rechazo del cuidador hacia el niño. Es decir, el niño aprendió a través de asociaciones consecutivas que para que sus propias necesidades se satisfagan, no tiene que apegarse o no tiene que reclamar la atención de su cuidador principal, porque no va a ser una figura que lo cuide realmente, o puede ser una figura que incluso lo castigue por llorar o por hacer berrinche. Esos son los niños que se portan bien, en realidad. Es decir, no me malentiendan, no estoy diciendo que tengamos que establecer lazos de apego evasivo, evitativo o maltratar a los niños para que se porten bien, sino que en general son niños más tranquilos que no generan este tipo de conductas porque saben que aunque lloren o que aunque hagan un berrinche o que aunque hagan aunque ejerzan una conducta de apego, nadie va a estar ahí para cuidarlos. Es quizá una de las formas más dramáticas de vínculo infantil. Luego tenemos el tercer formato de apego, el tercer tipo de apego, que es el apego ansioso ambivalente, entonces, que son aquellos niños pegados a la madre y que no exploran, ¿ya? Este tipo de apego se desarrolla particularmente en familias o en cuidadores que son muy aprehensivos, que están encima del niño, ¿ya? Y que no lo dejan explorar. Es un apego ansioso ambivalente. Se observa que entonces le da ansiedad al mundo, es ansioso porque tiene miedo de salir a explorar, y es ambivalente porque por su tipo de relación que establece con el cuidador, una especie de relación de amor-odio. Te amo, te necesito, te quiero aquí al lado, no quiero dejarte, pero no soporto que estés encima mío. ¿Ya? Esa es la característica principal del estilo ansioso ambivalente. Entonces son niños que tienen miedo de salir a explorar el mundo, miedo de salir para afuera, o nunca han tenido permiso para salir a explorar afuera, pero la presencia de la madre o del cuidador no los reconforta. ¿Por qué? Porque nunca los ha reconfortado tampoco. Son efectivamente entonces padres o madres que están muy encima, que no dejan al niño explorar y que le transmiten entonces una idea de que el mundo es un lugar inseguro, ¿ya? Y que siempre van a estar ahí para cuidarlos, pero el niño está, al fin y al cabo,
muy frustrado con esa presencia que no los deja explorar entonces. Ese es entonces el tipo de apego ansioso ambivalente. Y luego tenemos el cuarto tipo de apego, que es el apego desorganizado. Es otro tipo de forma de apego, una categoría que emergió, que es más reciente que que las otras tres, y que corresponde a los niños que presentan una gran variedad de conductas confusas de apego. Es decir, niños que no identifican al cuidador principal como una figura de cuidado, como figura de apego. A veces sí, a veces no, a veces despliegan conductas de apego, a veces no, a veces se apegan a otro tipo de personas de manera circunstancial y obedece a formas de familia o formas de cuidado que son poco consistentes. Entonces, en eso se resumen los cuatro tipos de apego. Por favor, revísenlo bien. Hay un artículo que es bibliografía obligatoria en el cual se definen bastante bien los cuatro tipos de apego y cómo se relacionan con los tipos de crianza. Y vamos a incorporar varias preguntas en el certamen en el que van a tener que identificar el estilo de apego de algunos casos. Entonces, pónganle ojo a este contenido. Y en esta otra diapositiva también podemos ver otro tipo para que puedan observar cómo interactúan los estilos de apego a partir de esas dos medidas, de proximidad con los demás, se acerca o se aleja de los demás, y mayor o menor ansiedad. Entonces, en los niños que se presentan a un vínculo en el cual se acercan a los demás y experimentan menor ansiedad, tenemos entonces el apego seguro. Niños que se muestran sociales y cercanos, que no muestran ansiedad ante las relaciones o a las situaciones desconocidas, sino que incluso están contentos y se desenvuelven muy bien en ellas. Ese es el estilo de apego seguro. Y luego tenemos los otros tres formas de apego inseguro, en rojo, que tienen otro nombre, pero coloqué el nombre con el que nosotros lo estudiamos al lado, que son, el apego ansioso ambivalente con sus características, el apego evasivo o apego evitativo, con también su propia característica, y el desvinculado, que es el apego desorganizado. El apego ansioso ambivalente entonces se caracterizaría porque buscan el contacto con otros, pero se muestran ansiosos e inseguros de ese contacto. Entonces, temen perderlo, pero no lo dejan escapar tampoco, o no pueden soportar su presencia. Y se muestran hipervigilantes e incluso agresivos ante la separación. No temen la separación bajo toda circunstancia. Y luego tenemos entonces también el apego evitativo, que son aquellos que se protegen a sí mismos evitando el contacto cercano, evitando el contacto con la persona, con su otro significativo. El contacto que podría traerles un rechazo que tanto temen y que probablemente experimentaron en la primera infancia. Y el apego desvinculado o desorganizado, que es aquel en el cual se muestran lejanos y no disponibles emocionalmente para otros, y tampoco parecen preocupados por ello. Van dándose cuenta de cuál es el estilo entonces desvinculado o desorganizado. Y aquí entonces hay una diapositiva también que establece un paralelo entre los estilos de crianza y los estilos de apego que desarrolla el niño. No voy a extenderme mucho en esto, sino que es más que nada porque ya lo comenté un poco en la diapositiva de los tipos de apego, pero tiene que ver con que precisamente el estilo autónomo de crianza, es decir, ese padre, esa madre o ese cuidador que observa al niño, que está pendiente de sus necesidades, pero que lo deja también explorar, genera un apego seguro. Por otra parte, el estilo preocupado, es decir, el papá o la mamá sobreprotectora, genera entonces un apego ansioso ambivalente, porque al fin y al cabo coarta las capacidades de exploración del niño y le transmite una idea de que el mundo es inseguro y que siempre tiene que estar con alguien para poder valerse en ese mundo que es atroz. Insisto, acá es muy importante considerar que este papá o esta mamá no es que establece este tipo de relación con la mejor de las voluntades, porque este papá ama a su hijo o a su hija y no quiere que le pase nada. Pero con ese vínculo tan encima, genera entonces de rebote este tipo de apego en el niño, en el cual el niño quiere explorar, tiene pavor o tiene terror a que desaparezca o que se aleje su figura de cuidado, pero también está muy frustrado por tenerla cerca. Genera entonces doble vínculo, como que te quiero, te odio, te premio y te castigo.
Tenemos también entonces el estilo rechazante como estilo parental que genera entonces apegos evitativos. Son aquellos padres o madres que usualmente no están contentos con su situación parental, usualmente, o que experimentan algún tipo de negligencia o rechazo hacia el niño o la niña y terminan entonces generando este apego evitativo precisamente en el niño o la niña a través de diferentes experiencias desde el maltrato hasta ignorar las necesidades del niño. Uh-huh. Y también entonces tendríamos también un estilo no resuelto, que tiende a generar un apego desorganizado. Es característico y se ha estudiado mucho en familias, por ejemplo, de padres adolescentes y de madres adolescentes en las cuales aún no han concluido su propio proceso de desarrollo y sus pautas de crianza no están del todo, no tienen pautas de crianza consistentes o sólidas, sino que en ocasiones están disponibles para el bebé, en ocasiones no están disponibles para el bebé, en ocasiones hay otros adultos que sí están disponibles pero que no son la misma persona, o en ocasiones no hay nadie disponible para el bebé. Y eventualmente desarrollan entonces este apego desorganizado porque no han tenido una experiencia consistente de vinculación con su cuidador principal. Y en este esquema entonces resume cuáles son los tipos de apego que plantea en la tipología de Ainsworth y sus colaboradores en 1978, que son entonces el apego seguro, el apego y los apegos inseguros, que son el ansioso ambivalente y el evitativo, y luego también la tipología de Main y Solomon, que incluyen entonces los apegos desorganizados, que son característicos entonces de contextos de caos y violencia, contextos cambiantes e inestables. Uh-huh. Insisto, bueno, también es importante mencionarles que al igual que el temperamento, el apego influye mucho en el desarrollo psicológico del niño y en el desarrollo psicológico posterior y en la personalidad y el carácter y el desarrollo socioemocional del adulto. Sin embargo, no lo determinan. Es muy importante quedarnos con esa idea de que una persona pudo haber desarrollado un estilo de apego, un tipo de vinculación que le va a influir por el resto de su vida, sin embargo no va a determinar que desarrolle o no psicopatología o que tenga la vida arruinada efectivamente de aquí en adelante por haber tenido cierto tipo de apego. Hay muchas otras experiencias que suceden durante la primera infancia, luego en la etapa escolar, luego en la enseñanza media o en la educación superior y también en la edad adulta que cambian las formas en las que las personas se relacionan. Pero sin embargo hemos estudiado que el apego sí tiene una capacidad importante de influir en las relaciones porque se van construyendo a partir de estas formas primitivas de desarrollo y de vincularse con el otro significativo. Uh-huh. Y luego en estas diapositivas hacia el final ponemos énfasis respecto a lo que se denomina el buen trato, ya que es el enfoque de Barudi. Habían unas lecturas asociadas a eso, pero finalmente con la recalendarización decidimos sacarlas. Pero lo que establece es que el buen trato, el afecto y el respeto que tiene que existir entre los padres y madres e hijos, no solamente es importante en esta primera etapa, que es crucial, pero sí durante todo el proceso de crianza. Los cuidados, la protección, la educación y la socialización que comprenden el buen trato son aquellos que garantizan el desarrollo sano del niño y de la niña, y también el desarrollo de la resiliencia, es decir, la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a las dificultades. Uh-huh. La resiliencia, en términos breves, es un término, una categoría que sacamos de las ciencias físicas, que es una categoría de ciertos metales o de ciertas sustancias de volver hacia su estado original después de haber sufrido algún tipo de traumatismo o deformación. Eran materiales que volvían lentamente a su estado original o a su forma original. Y de forma similar, ya de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud, se utilizó el concepto de resiliencia para referirse a aquellos niños particularmente que tras sufrir experiencias tempranas de maltrato o de vulneración, eran capaces de lentamente retomar un desarrollo normal. Entonces, vivencias de vulneración no habían afectado de manera negativa, de manera significativa el desarrollo de esos niños y tenían las mismas notas o las mismas capacidades de resultado de los niños que no habían sufrido estas experiencias. Eso es el concepto de resiliencia, es la resistencia frente a la adversidad de manera que no afecte de manera negativa tu desarrollo. Uh-huh.
Y bueno, esta diapositiva resume un poco lo mismo sobre la relación entre los buenos tratos, la educación y la socialización. Finalmente cerramos esta presentación retomando lo que tiene que ver con el desarrollo psicosexual, porque desde los enfoques psicodinámicos también hablaron por mucho tiempo respecto a la importancia de estas primeras etapas en el desarrollo de las personas. Desde el psicoanálisis, el niño en esta etapa se encontraría en la etapa oral, ¿ya? El psicoanálisis y Freud también desarrolló una especie de teoría del desarrollo por etapas. Y en esta, que es la primera, establece que el niño estaría en la etapa oral porque el centro de placer o el centro de satisfacción de sus necesidades sería en la boca. Es a través de la boca, a través de la cual el niño se alimenta, básicamente. Y toda la gratificación en esta etapa estaría relacionada con la satisfacción de las necesidades a través de la boca. Se reúnen a través entonces las zonas erógenas en los labios, la lengua y los dientes, y la necesidad básica entonces sería consumir alimento, aliviar las tensiones por el hambre y la sed. Entonces, durante esta etapa el niño obtiene mayor placer oral a través de la succión y la mayor parte del tiempo también está ocupado en ese tipo de tareas o actividades orales. Por eso cuando el niño no se está alimentando también se lleva cosas a la boca, o se chupa el dedo o chupa cualquier otro tipo de objeto que esté alrededor para satisfacer o para calmar su propia ansiedad o para poder explorar el mundo. Con eso entonces terminamos la presentación del apego. Espero haberla grabado bien, voy a montarla ahora y eso, espero que les sirva de material y muchas gracias. Espero que les sirva de material y muchas gracias.